Quiero aprender a programar, pero no sé por dónde empezar. ¿Por dónde empiezo? Hola mundo, mi nombre es Geraldine y estoy en el canal de Chica Code. Hoy vamos a hacer un capítulo especial porque vamos a responder a una pregunta que me hacen con frecuencia mediante Instagram, y es la de: quiero aprender a programar, pero no sé por dónde empezar. ¿Por dónde empiezo? Antes que nada, decirte de que aprender a programar y hacerlo bien es algo que te va a requerir mucho tiempo, mucho esfuerzo, dedicación, horas y además mucha paciencia, pero sí se puede lograr con tiempo. Entonces, primero que nada, ¿qué te puedo recomendar? Tener claro cuáles son tus objetivos, es decir, qué tipo de problemas quieres responder o quieres resolver a través de la tecnología. ¿Por qué? Porque existen muchos lenguajes de programación que son destinados a distintos entornos. Dependiendo de lo que tú quieras lograr, de lo que quieras hacer, eso te va a determinar cuál va a ser el camino que vas a tomar. Hay rankings actuales en internet los cuales te dicen cuáles son los lenguajes más populares y más utilizados actualmente en el 2020. Si por ejemplo decides aprender a programar y uno de tus objetivos es tener salida laboral, encontrar trabajo, mírate estos rankings porque allí podrás ver cuáles son los lenguajes más utilizados actualmente para móviles, para webs, etc. Entonces, en segundo lugar, una vez ya tienes claro tus objetivos, yo te diría de que te sumerjas en todo lo que es aprender la lógica y la algoritmia de la programación. Esto va a ser un paso previo al código. Esto es la capacidad de abstraer problemas y objetos del mundo real y llevarlos al pseudocódigo, podríamos decir. Una vez estés familiarizado con toda la lógica de la programación, te recomiendo ir a Scratch. Scratch es un lenguaje visual desarrollado por el MIT en el cual se te va a permitir desarrollar habilidades mentales, el cual te va a enseñar a programar, pero sin tener conocimientos profundos del código. Por ejemplo, en Coursera hay un curso gratuito que se llama Vamos a programar o Aprender a programar, no recuerdo bien, el cual se hace en este lenguaje. Es bastante intuitivo, es una manera bastante didáctica para aprender a programar. Está destinado para los niños entre 8 y 16 años, pero cualquier persona que tenga curiosidad o que tenga un interés en este campo, yo creo que es un recurso bastante valioso para hacerlo. Y además de que no te requiere muchísimo tiempo. Una vez estés familiarizado con todo lo que es la manera intuitiva de cómo programar, yo te recomiendo escoger un lenguaje de programación real. Por ejemplo, tienes Java, tienes Python, tienes JavaScript, PHP, tienes muchísimos. En mi opinión, no existe un lenguaje especial con el cual aprender a programar como tal. Sin embargo, si puedo recomendarte algo, yo escogería un lenguaje que sea fuertemente tipado y orientado a objetos. Orientado a objetos es el paradigma que se utiliza actualmente en el mundo laboral y se te va a hacer mucho más fácil al momento de abstraer los objetos del mundo real y llevarlos al código. Por lo menos eso es lo que ha sucedido en mi experiencia personal. Yo, por ejemplo, empecé con JavaScript, no entendía nada hasta que pasé a TypeScript y luego a C#, que luego pude como que, entender. ¿Por qué? Porque estaba fuertemente tipado y estaba orientado a objetos. Te recomiendo leerte toda la documentación de dicho lenguaje. ¿Por qué? Porque así vas a aprender bien los fundamentos sobre cuáles está basado el mismo. Y otra cosa muy importante, además de leerte la documentación, es leer códigos de otros programadores, leer proyectos de otros programadores o descargártelos. ¿Por qué? Porque muchas veces vas a estar leyendo código más que escribiendo código y es necesario que entiendas qué es lo que estás leyendo. Luego, una vez has pasado toda esta serie de fases, en mi opinión es importante aprender sobre Git o GitHub y el control de versiones, porque así vas a tener una recapitulación de todos tus repositorios que vayas creando a lo largo del tiempo. Otro tema importante que tienes que aprender son las bases de datos, el lenguaje SQL, el sistema de gestión de bases de datos y hacer diagramas. ¿Por qué? Porque todas las aplicaciones están basadas en datos y esos datos necesitan ser almacenados en algún lugar. Si lo que tú quieres aprender es diseño web o maquetación, yo te recomendaría irte por lo que es HTML, CSS y JavaScript, y a lo mejor algo de PHP, es lo que se utiliza para el desarrollo web.
Por otro lado, si lo que quieres es hacer aplicaciones móviles, pues te diría que te vayas a Swift para desarrollar iOS o que te vayas a Java para desarrollar Android. Por otro lado, si lo que quieres es programar robots con Arduino, pues tienes que irte por otro camino diferente. Por eso volvemos al punto número 1. Es importante tener claros tus objetivos. A mí lo más importante de todo esto, más que escoger un lenguaje y todo aquello, es la capacidad de desarrollar el pensamiento algorítmico y conocer las estructuras de datos. Eso sin duda es lo más importante. Hoy en día hay muchos recursos gratuitos mediante los cuales puedes aprender a programar. Tienes libros para desarrollar tu pensamiento algorítmico, recursos visuales y videos gratuitos en YouTube. Tienes Coursera, tienes Mux, tienes MakeCode con Microsoft. Tienes muchos recursos con los cuales puedes aprender a programar. Solo necesitas un editor de texto, un IDE y una computadora. Ya está. No cometas el error de ir y meterte en un curso de pago con los cuales pierdas mucho dinero. ¿Por qué? Porque cuando estás empezando no sabes si realmente quieres dedicarte a esto. Entonces mi recomendación es de que empieces por alguno de estos recursos gratuitos y cuando ya lleves un tiempo y digas, mira, sí, esto es lo mío, pues ahí sí te metas en algo que sea de pago. Puede ser, no sé, algún curso, algún FP, ir a la universidad o cualquiera de estos recursos educativos que tenemos hoy en día. Lo bueno es que aprender a programar no necesitas ir a un lugar físico, puedes hacerlo desde tu casa, puedes hacerlo mediante tu computadora. También decirte que en el proceso de aprender a programar no tienes por qué estar solo. Hay comunidades muy interesantes en internet que son como amigos programmers con los cuales están en el mismo proceso que tú, están en el mismo camino en el cual tú quieres entrar, los cuales pueden ser un pilar fundamental en tu desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque esta gente te puede simplemente ayudar, te puede echar una mano. Si tú realmente crees que quieres convertirte en programador o en programadora, creo que lo más importante es que te respondas una serie de preguntas. ¿Qué tipo de programas quiero crear? ¿Cuáles son los problemas que quiero resolver mediante la tecnología? ¿Qué utilidad creo que le puede dar la programación a mi vida? Y sobre todo, ¿cuál es mi grado de compromiso? Porque si no estás comprometido, es súper difícil llevarlo a cabo. Requiere mucho esfuerzo y sobre todo capacidad mental. Utilizar el recurso más valioso que tienes, que es la mente. Y bueno, nada, por eso mi eslogan es desarrolla tu mente, porque sin duda tienes que utilizarla. Y bueno, ya para despedirme, si quieres dejar sugerencias, preguntas o si tú crees que hay algún paso fundamental en el proceso de aprendizaje o de aprender o de empezar en el desarrollo web, por favor déjala abajo en los comentarios. Suscríbete si te gusta, sígueme por Instagram, así estamos en contacto.